Nuestro equipo está integrado por Montserrat de la Torre, Alondra Aguilar, José Alcántar y su servidora Samantha Hernández. Bueno, yo explicaré qué es el campo eléctrico. El campo eléctrico, la ley de Coulomb revela que en el espacio que rodea a una carga eléctrica Q se ejerce una cierta influencia que altera sus propiedades, de modo que cuando en cualquier otro punto se sitúa otra carga Q pequeña y positiva frente a Q, aparecerá sobre ella una fuerza de interacción. La carga testigo o carga de prueba, que es el nombre que recibe la pequeña carga que permite poner experimentalmente en evidencia la existencia de una cierta propiedad del espacio. En este caso de una fuerza electrostática se define la existencia de un campo vectorial, el llamado campo eléctrico o campo electrostático, como lo muestra la figura 5, campo debido a Q sobre una carga puntual Q en un punto P del espacio. Seguimos con el tema llamado intensidad de campo electrostático o simplemente campo eléctrico, creado por una carga puntual Q en un punto P del espacio a la fuerza electrostática que dicha carga Q ejercería sobre la unidad de carga positiva colocada en el punto P, es decir, campo eléctrico es igual a fuerza sobre Q. En la ecuación anterior, esta representa la fuerza electrostática que viene dada por la ley de Coulomb. F es igual a K por Q1 por Q2 sobre R al cuadrado. Si consideramos que Q1 es igual a Q mayúscula y Q2 es igual a Q minúscula, entonces E es igual a F sobre Q minúscula, E es igual a K por Q mayúscula por Q minúscula sobre AR cuadrada, que es igual a Q igual a K por Q sobre R al cuadrado. Se deduce entonces que la magnitud de la intensidad del campo eléctrico en cada punto depende únicamente del valor de la carga generadora Q y de la distancia R que hay entre esta y el punto. La intensidad del campo eléctrico es una cantidad eléctrica vectorial definida en cada punto del espacio que rodea la carga generadora Q con dirección y sentido que depende del signo de la carga generadora. La unidad de intensidad del campo eléctrico resulta del cociente entre la unidad de fuerza y la unidad de carga. En el sistema internacional equivale por tanto de Newton sobre Coulomb. El flujo electrónico y ley de Gauss. Flujo eléctrico. Con la ayuda de las líneas de fuerza vamos a desarrollar el concepto de flujo del campo eléctrico y conocer una ley de gran utilidad conocida como ley de Gauss, que permitirá obtener la expresión del campo eléctrico en distribución de carga con un alto grado de simetría. En el apartado anterior establecimos que la densidad de líneas de fuerza era proporcional a la intensidad del campo eléctrico en esa zona. Podemos definir una magnitud que relaciona la densidad de determinada superficie permanecida a un campo eléctrico E. Definimos entonces el flujo del campo eléctrico como el producto de la magnitud del campo por el área de la superficie E por A. Como el campo eléctrico es proporcional al número de líneas de cuerdas por unidad de área, así también el flujo eléctrico es proporcional al número de líneas de fuerza que atraviesan la superficie. Para generalizar la expresión anterior y poder considerar superficies que no sean perpendiculares en todos los puntos, el campo, la definición más precisa del flujo es la siguiente. Flujo E igual a E
por A, N, U, siendo N un vector unitario perpendicular a la superficie en cada punto de este. De este modo, solamente se considera en cada punto de la superficie la componente del campo eléctrico que es perpendicular a la línea. Cuando se trata de una superficie cerrada, como lo muestra la figura 10, el flujo eléctrico a través de ella será la diferencia en las líneas que salen y las que entran, es decir, el flujo neto. Flujo neto igual al número de líneas que salen positivas menos número de líneas que entran, las negativas. Las unidades del flujo eléctrico en el sistema internacional son Newton, metros cuadrados sobre columna. Ley de Gauss. La ley de Gauss, llamada así en honor a Carl Friedrich Gauss, desempeña un papel importante dentro de la electrostática, porque permite calcular de manera más sencilla el campo eléctrico o electrostático, producido por una distribución de cargas, cuando esta distribución presenta ciertas propiedades de simetría, ya sea esférica, cilíndrica o plana. Esa ley establece que el flujo eléctrico neto a través de cualquier superficie cerrada, llamada superficie gaussiana, es igual a la carga encerrada en su interior, dividida por la permisividad eléctrica del vacío, como lo muestra la fórmula. Aquí vamos a hacer la aplicación de la ley de Gauss. Son 3 pasos. El primer paso es elegir una superficie gaussiana apropiada y calcular el flujo eléctrico. El número 2 es determinar la carga que hay en el interior de la superficie cerrada. El número 3 es aplicar la ley de Gauss y despejar el campo eléctrico. Potencial eléctrico y capacitancia. Ya hemos visto con anterioridad que cuando una carga eléctrica puntual se encuentra dentro de un campo eléctrico, experimenta una fuerza eléctrica dada por la expresión fuerza igual a Q por E. Condensadores y capacitantes. Se denomina condensador, capacitor al dispositivo que es capaz de acumular cargas eléctricas. En ocasiones es deseable almacenar grandes cantidades de carga, de manera que los condensadores se pueden emplear también como fuentes de carga eléctrica. Existen diversos tipos de condensadores, de papel, de cerámica, electrolíticos, etc. Los hay de diferentes tamaños y capacidades. La capacidad o capacitancia de un condensador depende de sus características físicas, tales como 1. Si el área de las placas que están frente a frente es grande, la capacitancia aumenta. 2. Si la separación entre placas aumenta, distribuye la capacidad. 3. El tipo de material dielectivo que se aplica entre las placas también afecta la capacitancia. 4. Si aumenta la tensión aplicada, se aumentan las cargas almacenadas. Condensadores en serie. Es común en algunos circuitos que se tengan que conectar 2 o más condensadores, como lo muestra la figura. Condensadores en paralelo. Otra configuración o disposición en la que la carga es compartida por 2 o más condensadores es la conexión de estos en paralelo. En una conexión de paralelo, las placas positivas de todos los condensadores están conectadas entre sí y a sí mismas con las placas negativas, con los que no estarían igual.
electrodinámica, corriente eléctrica y circuitos. Al contrario de lo que ocurre con la electrostática, la electrodinámica se caracteriza porque las cargas eléctricas se encuentran en constante movimiento. La electrodinámica consiste en el movimiento de un flujo de cargas eléctricas, electrones, utilizando como medio el desplazamiento de un material conductor, como por ejemplo un metal. Para poner en movimiento las cargas eléctricas sobre electrones podemos utilizar cualquier fuente de fuerza electromotriz, ya sea de naturaleza química como una batería o magnética o como la que produce un generador. Resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica o simplemente resistencia es un efecto físico que afecta a la corriente eléctrica. Se trata de una opción o dificultad que presentan los materiales o que por ello circulen la corriente eléctrica. No existe un único mecanismo físico que explique la resistencia, pero básicamente podemos atribuirla a que las partículas portadoras de la carga eléctrica, electrones, no se mueven libremente por el seno del material conductor, como se muestra en la figura 23, sino que en su recorrido van chocando con los átomos fijos que forman dicho material, figura 24. Así pues, las partículas son en muchos casos rebotadas o desviadas de su trayectoria original, rectilínea, cediendo parte de su energía cinética a la estructura del material y provocando, por tanto, un calentamiento de este. Circuitos con resistencia en serie. Si se conectan varias resistencias o cargas extremo a extremo en una fuente de voltaje, por ejemplo una batería, se constituye lo que se le llama un circuito de serie. Por ejemplo, en esta figura se muestra tres cargas de resistencia formando un circuito serie. Las principales características de un circuito con resistencias en serie son: 1. La resistencia equivalente es igual a la suma de las resistencias individuales. 2. La corriente es la misma en todas las resistencias del circuito. 3. La suma de las caídas individuales a través de cada resistencia constituye el voltaje de la fuente. Circuitos con resistencia paralelo. Las resistencias se pueden conectar de tal manera que salgan de un solo punto y llegar a otro punto conocido como nudos. Y este tipo de circuito se llama paralelo. Cada una de las tres resistencias en la figura 26 representa un camino por el cual la corriente viaja del punto A al B. En A, el potencial es el mismo de cada resistencia. De igual manera, en B, el potencial también es el mismo de cada resistencia. Entonces, entre el punto A y B, la diferencia de potencia o voltaje es el mismo. Esto significa que en cada una de las tres resistencias, el circuito paralelo debe tener el mismo voltaje. B es igual a B1, que es igual a B2, que es igual a B3. Ley de Kirchhoff. Para facilitar el estudio de un circuito conviene definir principalmente los términos nudos y malla. Un nudo es la unión de más de los pares. Los puntos A y B son los dos únicos existentes en el circuito de la figura 28. El punto C es la unión de dos elementos, pero no es un nudo. Una malla es un recorrido cerrado, por ejemplo ABD a malla 1 y ACDA malla 2. También lo es el recorrido exterior DDA, pero es redundante con las anteriores.
1 y 2, que ya cubren todos los elementos referidos por la última. El enunciado de la primera ley de Kirchhoff o ley de Kirchhoff de corrientes dice lo siguiente: la suma algebraica de las corrientes en cualquier nodo o en un circuito es 0. Las corrientes que entran al nodo se toman con un mismo signo y las que salen con el signo contrario. La segunda ley de Kirchhoff o ley de Kirchhoff de voltajes establece que es una malla la suma algebraica de las diferencias de potencia en cada elemento de esta es 0. La cantidad de voltaje se considera con un mismo signo, mientras que las subidas de voltaje se consideran con el signo contrario. Magnetismo. El fenómeno del magnetismo fue conocido por los griegos desde el año 800 a.C. Ellos descubrieron que ciertas piedras, ahora llamadas magnetitas, atraían piezas de hierro. Se dice que el nombre de magnetita, dado este compuesto ferroso, se atribuye a una región del Asia Menor, entonces llamada magnesia. En ella abundaba una piedra negra o piedra imán, capaz de atraer objetos de hierro y de comunicarles por contacto un poder similar. Esa sería la piedra magnesita. Magnetismo. Actualmente se sabe que el magnetismo es una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Estas fuerzas magnéticas son producidas por el movimiento de las partículas cargadas, como por ejemplo los electrones. La prueba más conocida del magnetismo es la fuerza de explosión o de función que actúa en los materiales magnéticos como el hierro. Sin embargo, en todas las materias se pueden observar efectos más evidentes del magnetismo. Recientemente, estos efectos han proporcionado definiciones importantes para comprender la estructura atómica de la materia. Campo magnético. La región del espacio que rodea a un imán y en donde se pone de manifiesto la acción de la fuerza magnética se llama campo magnético, como se muestra en la figura. Este campo se representa mediante líneas de fuerza que son unas líneas imaginarias cerradas que van del polo norte al polo sur por fuerza del imán y en sentido contrario. En el interior de este la intensidad del campo es mayor donde están más juntas las líneas, la intensidad es máxima en los polos. Inducción electromagnética. La inducción electromagnética es un campo muy importante en lo referente a la relación mutua entre electricidad y magnetismo, lo que conlleva al surgimiento de lo que hoy en día se conoce con el nombre de electromagnetismo. Pero además se ha hallado numerosas aplicaciones prácticas que resultan de este fenómeno físico. Por ejemplo, el transformador que se emplea para conectar una computadora a la red, el alternador de un automóvil o el generador de una gran central hidroeléctrica. Son solo algunos ejemplos derivados de la inducción electromagnética y en gran medida a los trabajos que en el campo llevó a cabo Fahrenheit. Y aquí se muestra una figura. Ley de Faraday. Para esta etapa del desarrollo del electromagnetismo era necesario constatar el hecho de cómo producir una corriente eléctrica a partir de un campo magnético. La producción de una corriente eléctrica en un circuito a partir de manifestaciones magnéticas puede lograrse mediante un sencillo experimento ideado independientemente por Faraday o por Henry. Aquí se muestra la figura que sería el experimento de Faraday cuando se mantiene en los polos un imán frente a un circuito eléctrico en forma de espiral.
El galvaniómetro no detecta corriente si se acerca y manda al circuito, se produce corriente en un sentido y cuando se aleja, el flujo de corriente toma sentido contrario. Corriente continua. Corriente continua o directa. C y corriente alterna. Sin duda alguna, un hecho sumamente importante en la historia de la electricidad lo fue la investigación de la pila eléctrica realizada por Alessandro Volta, con la cual se producía una corriente continua, es decir, una corriente que fluye en un solo sentido y tensión o voltaje se mantiene siempre fijo, tanto en valor como en polaridad, como se muestra en la figura 52. Posteriormente, los conocimientos desarrollados en torno a la inducción electromagnética llevaban a la invención del generador, el cual era capaz de producir corrientes alternas. Las características principales de una corriente alterna es que durante un instante de tiempo un polo es negativo y el otro positivo, mientras que en el instante siguiente las polaridades se intervienen tantas veces como siglos o hertz por segundo poseen esa corriente. No obstante, aunque se produzca un constante cambio de polaridad, la corriente siempre fluirá del polo negativo al polo positivo, tal como ocurre en las fuentes que suministran corrientes directas. Circuitos RC. Los circuitos RC son circuitos simples de corriente continua que están constituidos por una resistencia y un condensador, como el que muestra la figura, que son componentes de un circuito y su representación eléctrica. Carga del condensador. La figura 42 muestra un circuito simple para cargar un condensador. Inmediatamente después de cerrar el interruptor, el voltaje del condensador es cero, por estar descargado y el voltaje en la resistencia será igual al voltaje de la fuente. En este instante la corriente inicial atraviesa de la resistencia será VR es igual a entre R es igual a B entre R. La ley de Ohm en la figura 43. Cuando se cierra el interruptor en tiempo cero, la corriente salta de cero a un valor conforme pasa el tiempo. Q tiende a QF y la corriente tiende a cero. A medida que el condensador se carga, su voltaje DC aumenta y el valor de VR en la resistencia disminuye. Lo anterior debido a una disminución en la corriente del círculo. La suma de estos dos valores es una constante y será igual al voltaje de la fuerza B igual a BC más DR. Después de un largo tiempo, el condensador se carga completamente, la corriente disminuirá hasta cero y el voltaje en la resistencia también será cero. En este instante, el voltaje en el condensador DC será igual al voltaje de la fuerza, es decir, BC es igual a B. Descarga del condensador. La figura 44 muestra un circuito para descargar un condensador. El condensador está cargado inicialmente con una carga Q. Cuando el interruptor está abierto, el voltaje en el condensador es VC igual a Q sobre C y no hay corriente circulando por el circuito. Al cerrar el interruptor, se inicia el proceso de descarga del condensador a través de la resistencia R.
La corriente del circuito aumenta y el voltaje del condensador disminuye proporcionalmente a su carga. Descarga del condensador. Durante el proceso de descarga, los valores en función del tiempo para la corriente del circuito y el voltaje del condensador son respectivamente, como lo muestran las fórmulas, cada una de ellas. Aquí está la figura 34, con el interruptor abierto se tiene el condensador cargado con una carga Q y un voltaje VT. La corriente del circuito cero, cuando se cierra el interruptor, la corriente empieza a aumentar y el voltaje del condensador a disminuir. Conforme pasa el tiempo, Q tiende a QF y la corriente tiende a cero. Gracias por su atención.